Advertencia, este video se trata de una recopilación de videos en formato vertical. Si este formato en este contexto te parece engorroso o molesto, te pido mil disculpas. Muchas gracias por ver. Iceberg de ideas filosóficas relacionadas. Este iceberg que les presento tiene ideas filosóficas, doctrinas filosóficas o cuestiones filosóficas, científicas o teológicas que se parecen a otras, pero que no son lo mismo y prestan un poco a confusión. Pero es de esas confusiones que a mí me gustan, ¿viste? Porque puedo relacionar cositas. Y repito, no es lo mismo, no es lo mismo, lo sé, no es lo mismo, no lo comentes, por favor. Vamos con el nivel 1, el existencialismo y absurdismo. Ambos convergen en que la vida en sí, o el universo, no tiene un sentido último. No tienen ni plan, ni propósito, ni nada de eso intrínsecamente. La diferencia principal es que el existencialismo te conmina a crear tu propio sentido, mientras que el absurdismo te dice que dejes de intentarlo, lo aceptes y vivas igual. Es una diferencia chiquita, pero es una diferencia. Y esto puede ser recontra deprimente o recontra lindo, dependiendo de cómo quieras verlo. Yo te sugeriría que lo veas de forma positiva y abraces esto con responsabilidad. La responsabilidad que estos dos autores te plantean. De paso, haciéndole más caso a esa responsabilidad que todos autores plantean, pero eso es otra cosa. Estructuralismo y marxismo. Aunque te parezca que me estoy equivocando, esto se suele confundir. Se suele pensar que todos los estructuralistas son marxistas y que todos los marxistas son estructuralistas. Los estructuralistas fundacionales, sean Saussure, Levi-Strauss, Lacan, Barthes, podríamos meter a Foucault, no eran marxistas de por sí. Que Foucault siendo Foucault. Pero en sí el estructuralismo se aleja del marxismo, siendo que este último es más político, social y económico. El estructuralismo en su fundación era más lingüístico, cultural y de otras cuestiones. Luego, con gente como Althusser, él quiso tomar el estructuralismo y hacer el estructuralismo marxista, combinando ambas cuestiones. O sea que tu amigo marxista es estructuralista, pero del tipo althuseriano. Puede engancharse con lo otro, pero lo otro no era necesariamente marxista. Y Marx no era estructuralista per se. El Schopenhauer y la India. Y Schopenhauer de forma explícita dijo que los Upanishads y los Vedas, fundamentales en el hinduismo, fueron un gran descubrimiento y estaban conectados con su pensamiento. Facu, te lo estás inventando, mira. Eso está en El mundo como voluntad y representación. En el prólogo. Nihilismo y solipsismo. El nihilismo es la doctrina filosófica, ponele, que al final todo se reduce a la nada. Por lo tanto, nada tiene sentido. El solipsismo te plantea que no hay nada más que sea totalmente comprobable que tu propio ser, y que todo lo demás es producto de tu imaginación. Y sí, podríamos decir que Berkeley te tiraba lo de ser y ser percibido. Todos somos un sueño de Brahma, aunque eso vendrá después en otra cosa. Pero a mí me pasa con el solipsismo que el solipsismo es incoherente. ¿Cómo hace el solipsismo para decirme que el solipsismo no es parte del solipsismo? ¿Cómo? Como idea universal no funciona. Pero yo lo concibo como una variante existencial del nihilismo que es bastante divertida. Gracias por ver. Prosigamos con el iceberg de cuestiones filosóficas que medio se parecen. Aclaración importante, yo no soy ningún filósofo ni mucho menos, soy un tipo que banca la filosofía, punto. Vamos al nivel 2. Este, como es un poco más grande, creo que lo voy a tener que dividir en 2 o 3 videos. Epicureísmo y hedonismo. Si no sabes lo que es el hedonismo, no sé qué haces acá. Pero bueno, el hedonismo tiene como bien supremo el placer, la búsqueda del mismo y propósito vital de la vida, buscando maximizar tu bienestar y tu placer y minimizando tu dolor, a menudo sin ninguna restricción. El epicureísmo, en cambio, siendo una forma específica de hedonismo, busca el placer y la felicidad, pero en base a la moderación, buscando la aponía, ausencia del dolor, y la ataraxia o la paz mental, la tranquilidad mental, dependiendo de la traducción, priorizando más bien los placeres intelectuales de los meros placeres inmediatos. Y sí, el internet nos hizo un montón de hedonistas sin control. Epicuro estaría indignado. Utilitarismo y hedonismo. Esto, aunque te parezca que me confundí, esta confusión existe. ¿Por qué? Porque existió Jeremy Bentham, uno de los padres del utilitarismo. Pero, ¿qué es el utilitarismo? Para hacerte el cuento corto, es la doctrina filosófica que prioriza lo que es útil en tanto sea entendido como lo que da placer y felicidad a la mayor cantidad de personas, así como dolor a la menor cantidad de personas. Pero ¿por qué te digo que Jeremías jodió un poco el asunto? Porque lo de Jeremías era un poco hedonismo. El chabón literalmente buscaba el placer y la felicidad para la mayor cantidad de personas haciendo cosas útiles o que él creía útiles, maximizando la felicidad y minimizando el dolor. De hecho, el chabón hizo una cosa llamada cálculo hedonista o cálculo felicífico, que era un algoritmo de más o menos 7 variables. Eso será un problema para el facu del futuro, que lo que hacía era calcular si una acción era moralmente correcta basado en
cuánto placer o felicidad daba frente al dolor que podría producir. Y vos en este momento estás pensando, John Stuart Mill, sí, al señor Mill yo lo concibo como algo más frío, más rígido, por decirlo así. Estoicismo y budismo. A ver, el estoicismo, esa doctrina filosófica que es muy conocida por gente que va al gym y que nunca leyó estoicismo, busca la eudaimonía o felicidad mediante el autocontrol, el entendimiento de que hay cosas que no vas a poder cambiar, el desapego, el amor. Hay muchas cosas que de hecho se encuentran en el budismo, pero con diferencias, como por ejemplo el desapego en el estoicismo no es eliminatorio. Podés disfrutar de las cosas, mas no te tienen que controlar. El budismo te dice que el deseo lleva al sufrimiento. El estoicismo es más de ser lógico y racional, y el budismo adquiere cuestiones como la meditación y el entrenamiento mental, aunque tiene cosas lógicas y racionales. En el budismo no existe el yo, en el estoicismo sí. En cuanto al universo hay una cosa de divinidad y providencia. El budismo es no teísta y en muchas ramas ve al mundo físico como ilusorio e impermanente. Se hizo largo, así que gracias por ver. Sigamos con el iceberg de cosas filosóficas que se parecen. Seguimos en el nivel 2. Tomismo y aristotelismo. Es por todos conocido que el tryhard hermoso de Santo Tomás de Aquino se basó, al menos en gran parte, en la lógica y la física y demás aspectos de la cuestión aristotélica para crear su propia obra filosófica con enfoque en el cristianismo. Pero esto no significa que no se diferenció. Santo Tomás de Aquino ve al primer motor inmóvil como la fuerza creadora, básicamente Dios personal y providente. En cambio, Aristóteles ve a este motor o a este Dios como algo más impersonal, algo que causa movimiento pero que no precisamente crea. Y aunque ambos creen en un alma, Aristóteles no la ve como inmortal. En cambio, Tomás de Aquino sí. El fin último para Aristóteles era la eudaimonía o la felicidad. Santo Tomás de Aquino acepta esto, pero también ve algo llamado visión beatífica como cuestión final, consistente en básicamente, muy básicamente, tener una relación directa con Dios en el cielo. El aristotelismo se basa y limita en la razón, y el tomismo acepta la razón para las verdades de la naturaleza, pero ve a la fe como una cuestión necesaria para las verdades reveladas, siendo estas cuestiones teológicas. Aristóteles ve al ser como sustancia, mientras que Tomás de Aquino introduce la esencia, qué es la cosa, y existencia, qué la cosa es, y dice que los distintos seres son diferentes, exceptuándolo a Dios, en donde son lo mismo. Y simplemente te dio un pantallazo, es enorme. Heidegger y el Tao. Esto parece que no encaja, pero cuando vos lo ves, no lo podés desver. Resulta que el ex fanático del tío Adolfo y la mejor obra china de la historia tienen bastantes similitudes. Por ejemplo, Heidegger ve al ser como algo que no se puede atrapar ni conceptualizar. El Tao no es el Tao real. El Tao que se puede explicar no es el Tao. Heidegger tenía una nada como horizonte y el Tao tiene el Wu, el vacío, como horizonte. El Tao tiene el Wu Wei, que es básicamente la no acción y el fluir, y Heidegger tiene un término, algo así como apertura, que es dejar ser a las cosas, liberándolas del afán manipulador que tiene la técnica moderna. Obviamente no son lo mismo, uno se enfoca en la armonía eterna, que es el Tao, entre otras cosas, y otro en la finitud. El ser arrojado al mundo no tiene un joraca que ver con el Tao, el Dasai, entre otras muchas cosas. Es bastante diferente, pero tiene similitud, que de hecho Tincho las vio, porque en 1946, junto con un chabón chino cuyo nombre debería saber, pero no sé porque soy tonto, quisieron traducir el Tao, y ahí es donde Tincho vio y dijo, esto se parece a mí. De hecho, llegó a decir que su filosofía era como un camino. Un camino. Tao o Do se puede traducir como camino. Sí, le recopó una banda, chavo. Eterno Retorno y el Camino de Samsara. Este corte creo que va a ser el último de este video. Nos vamos a quedar con uno pendiente de este nivel. La voy a hacer corta. El Eterno Retorno es un concepto filosófico creado por Nietzsche, en el que se te dice, ¿vos vivirías repetidamente toda tu vida una y otra vez? Si la respuesta es sí, sos un vitalista. El Camino de Samsara es una cuestión en el hinduismo que tiene que ver con ciclos de reencarnación basados en el karma, que deben romperse mediante la iluminación. Uno afirma la vida y el otro te lleva a la iluminación. Gracias por ver. Seguimos con el iceberg filosófico. Terminemos el nivel 2 con el absurdismo y la entropía. A ver, en realidad esto es muy fácil. El absurdismo es una postura existencial y filosófica que encuentra la libertad ante la aceptación de la falta de sentido inherente. Ahora bien, la entropía es una ley física. ¿Y qué tienen que ver una cosa con otra? Bueno, en la segunda ley de la termodinámica se dicta que todo orden decae hacia el desorden y de manera análoga, en un universo que no tiene sentido, todo lo que hagamos tampoco en sí lo tiene inherentemente. Ambos reconocen lo pasajero de las construcciones humanas, pero una es una ley física basada en la termodinámica y una es una cuestión filosófica. Me gusta pensar la entropía como la versión palpable del absurdismo, lo que es técnicamente demostrable. Ahora sí, nivel 3, madafaka, y llegaron los tryhards. Dijnaga
Dharmakirti y Kant. Llegó el top global, llegó Kant. Quiero que dimensiones que llegaron cosas que probablemente explique mal. Pero Dignaga, filósofo indio del siglo V y VI, Dharmakirti, filósofo indio también, ambos de la cuestión budista, tienen similitudes con el buen Ima. Aunque te parezca mentira esto de que el conocimiento no es una copia pasiva de la realidad, sino una cosa organizada por la mente de alguna manera, no es una idea nueva. Entendeme que Dignaga lo hizo en el 500 y Dharmakirti en el 600 después de Cristo. Además de esto, Kant diferencia el fenómeno, lo que podemos percibir, y el noúmeno, la cosa en sí, lo que no puede ser percibido de un algo. Tanto Dignaga como Dharmakirti decían algo similar. Ellos hablaban de los particulares, la cosa inefable, captada por una percepción pura, y las generalidades, las cuestiones mentales o conceptos. Y esto es más amplio epistemológicamente hablando, solamente te doy un pantallazo. Se diferencia más bien en que existe el yo para Kant, y para aquellos que vieron los videos anteriores saben perfectamente que no existe un yo en el budismo. También se diferencia en la finalidad del conocimiento. Es decir, para Dignaga y Dharmakirti, todo funciona para llegar a la iluminación, lo que los budistas llaman nirvana, y para Kant es todo un marco teórico para explicar los límites de la ciencia, la realidad y la moral racional. Es decir, no son para nada lo mismo, pero llegaron a conclusiones parecidas. Teoría multiversal y realismo modal. Bien, con teoría multiversal me refiero a un conjunto en física. Entran cosas como la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, la inflación cósmica, postulando distintos universos y realidades que conviven en el mismo espacio-tiempo o bien separados de alguna manera. Es un bardo, no soy científico, mil disculpas. Por otro lado, el realismo modal es una teoría filosófica popularizada por el filósofo David Lewis que busca dar razón a lo que es posible, necesario o contingente. Ambas aceptan la cuestión de múltiples realidades, pero se diferencian en que la teoría multiversal en la física solamente se rige de cuestiones físicas. En cambio, en el realismo modal, todos los tal vez existen. Todo lo que es aparentemente posible existe porque vamos a jugar. Todas las posibilidades de absolutamente todo lo posible. Es como si la física hubiese tomado FAF. Gracias por ver. Volvemos con el iceberg de cosas filosóficas que se parecen. Seguimos en el nivel 3. Bhaskaracharia y Newton. Bhaskaracharia II, Bhaskaracharia o Bhaskara, al que desde ahora llamaré Bhaskara, fue un matemático y astrónomo indio, quien propuso allá por el 1150 después de Cristo, en su obra Siddhartha Shiromani, que la Tierra atrae objetos con una fuerza específica, permitiendo que las cosas caigan, pero que el cielo no nos caiga encima. Esto se parece como que un montón al concepto de gravedad. Entonces me dirás, Newton tomó la idea. No seas iluso, hermano. Newton es un genio, matematizó una cosa que parece una intuición, hizo todas las cuestiones necesarias matemáticamente hablando para que podamos medio entender cómo medio funciona medio la gravedad. Eso es un hito tremendo, pero las ideas en sí no son algo fijo. Por tanto, se le pudo haber ocurrido algo así a Bhaskara, pero hay similitudes. Demócrito, Leucipo de Lemos y Mosco de Sidón. Esta es rápida. Tanto Demócrito como Leucipo de Mileto como Mosco de Sidón se pueden considerar los padres de una especie de versión del atomismo primitivamente hablando. Pero Demócrito era un presocrático que nos llega de otros autores. Leucipo de Mileto fue el maestro de Demócrito, así que imagínate cuánto nos queda. Y Mosco de Sidón era un fenicio, ni siquiera lo podemos llamar filósofo occidentalmente hablando, era un pensador, era un sabio. Ni siquiera tenemos bien aclarado si su nombre se escribía Mocho, Mosco o Mocho. Pero todos son el padre del atomismo. De quien podemos tener más constancia de que lo dijo fue de Demócrito, porque tenemos fuentes secundarias que nos lo confirman. Pero todo depende de a quién le preguntes. Heráclito y la dialéctica. Verás, Heráclito era un tipo raro, era un presocrático. Heráclito tenía como cuestiones centrales el cambio, el devenir constante, impulsado por la lucha y la unidad de los contrarios, donde el conflicto es la fuerza motriz de la existencia y hace que las cosas surjan. Para que me entiendas, son dos opuestos que luchan para crear algo. La dialéctica hegeliana se basa en una idea o hipótesis, en su contrario o antítesis y la síntesis, es decir, la conclusión de la lucha entre la hipótesis y la antítesis. ¿No te parece eso curioso? No sé, digo, ponele. Obviamente en su época no existía el término. Y Hegel no solamente era eso, traijardió como una bestia. Hegel era un genio. Pero al menos digamos que Heráclito se hizo una protodialéctica el tipo. Terminando este nivel, altruismo y agatismo. El altruismo es una tendencia a procurar el bien de los otros, incluso si te afecta. Básicamente ser buen tipo a pesar de... El agatismo es una doctrina ética y filosófica que dice que todo al final conduce al bien. El agatismo se centra en si algo es bueno o si algo conduce al bien y por qué. No es algo que piense en ayudar precisamente, es epistemológico. Gracias por ver. Vamos y terminamos con lo del iceberg filosófico. Cuarto y último nivel. Albert Einstein y Henry Bergson. Henry Bergson fue un matemático y filósofo francés, el cual tenía un tema que todo el tiempo le estaba dando vueltas por la cabeza.
el tiempo. Él veía el tiempo no como una sucesión de cosas medibles, sino que lo veía desde una manera más fenomenológica en un flujo continuo y cualitativo que se experimentaba por la conciencia. En otras palabras, creía en un tiempo más vívido, más de cómo lo experimentamos nosotros. Einstein, como gran hombre de ciencia que era, lo veía al tiempo como algo mucho más medible, mientras que Bergson veía al tiempo como algo con memoria, intuición, flujo, fenomenología, conciencia. Einstein veía cuestiones científicas, lógicas, físicas. En 1922, en París, se dio un debate sobre esto. Einstein, exponiendo sus teorías físicas, argumentaba una visión mucho más científica sobre el tiempo. Bergson argumentaba que eso estaba perfecto, pero que había algo más. A lo cual Einstein soltó una frase que ya es historia, que es: el tiempo de los filósofos no existe. De allí se armó un bardo. Ambos se ofendieron mal. Un bardo. Siento que Einstein creía que la visión de Bergson no era lo suficientemente científica. Ambos tienen visiones diferentes sobre el tiempo, pero convergen desde el hecho de que es 2026 y realmente no sabemos muy bien del todo qué carambas es el tiempo. Y de alguna manera, que para mí es chino mandarín, puede que ambos tengan razón. Pachamama y panteísmo. Pachamama no solamente es una deidad de origen andino, sino que también es una cosmovisión entera, que tiene como cuestión central que el universo y por supuesto la Tierra tienen ánima, es decir, que no son inanimados y tienen un origen sagrado. Fomenta el respeto entre los seres humanos y su entorno. Todo lo divino está dentro de esta divinidad que es la Tierra y el universo, y ven a todo eso como una unidad interconectada. Lo mismo en el panteísmo, pero obviamente el panteísmo es una doctrina filosófica. El panteísmo no personaliza de ninguna manera, sino que lo hace mucho más abstracto a la cuestión de deidad. No le ponen un género, no le dan ofrendas ni nada de eso. No requiere ningún ritual, sino que es algo más racional, junto con cuestiones éticas y demás cuestiones. Digamos que desde una perspectiva filosófica el panteísmo es mucho más académico, mientras que la Pachamama no está provista necesariamente de tanta racionalidad ni la necesita. Zhuangzi, Platón y Nick Bostrom. Esta es rapidísima. Zhuangzi era un filósofo chino. Dijo una vez: yo estaba soñando que era una mariposa, me desperté y yo no sé ahora si soy la mariposa o lo que está acá. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Qué es la realidad? Platón, en su alegoría de la caverna, dijo: che, quizás lo que creemos que es realidad solamente son sombras, dudando de la misma. Nick Bostrom, filósofo sueco, te tira que quizás esta realidad es una simulación, dudando de la misma. Sí, ya me entendiste. Todos llegaron a la misma conclusión de alguna manera. Antes de irme, seguime en las redes, link o en el perfil o en la descripción. Gracias por ver.